Digamos por este pronombre, lo hice 2 veces. No, porque no era como un blanco. Ah, por eso me tocó pasarlo, profe. Ese es un bichini, seguro. Sí, la letra de. Sí. Profe, No, pero no es el requisito era que lo hicieran a mano. Pues yo lo hice, yo puse la hoja de echar por lado y lo hice. No, esa está mal. No, bueno, lo puedes entregar. Gracias. Mira, yo tengo 40 códigos orgánicos procesal penal de todos los tipos, de todos los tamaños, empastados, y se me quedó. ¿Alguien me puede prestar uno? Sí. Me lo regalan así por todos lados. No, porque este código yo creo que es del 2021. Sí. Ok. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Quién no vino a la primera clase? Ninguno. ¿Quién no vino a la primera clase? Ah, solamente 2 personas. Tenemos aquí, por favor, vamos a prestar atención. Tenemos aquí 47 alumnos y no vimos a 47 ahorita. 47 inscritos están aquí. Fíjense, es importante, como les dije en la primera clase, que vengan, porque yo generalmente trato de ver quiénes son los que vienen y al final del semestre, cuando a la gente le queda la materia con 0,9 y van y me preguntan, ay, usted me puede dar un punto. Si usted no vino, olvídelo. Entonces van a hacer ahorita una hojita y van a pasar la asistencia. Y en otra hoja van a anotar las personas que trajeron el trabajo. Le van a poner un numerito, número 1, José Pérez, y ponen el número 1 en su hojita del trabajo, ¿está bien? Para llevar ese punto. Bueno, la primera clase nosotros habíamos conversado un poco respecto a lo que era el procedimiento ordinario, que el profesor me hace siempre el favor y me deja la clase de ahí escrita. Entonces habíamos dicho que pues generalmente, o sea, en el 8º semestre nos corresponde ver todo lo que es el procedimiento ordinario, que son los delitos de acción pública, y que pues obviamente esa investigación corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal. Y esto es de conformidad con lo que establece el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los numerales 3 y 4. Ahí se establecen las atribuciones constitucionales que el legislador le otorgó al Ministerio Público como parte del poder moral. Recordemos pues que, o los que vinieron pueden recordar que ese día hicimos un poquito de alusión a lo que era el artículo 285. Dijimos además que esas atribuciones que estaban conferidas en ese artículo 185 fueron trasladadas también al artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, que son las atribuciones pero ya procedimentales. Prácticamente es lo mismo que establece la Constitución, pero ya un poco más especificadas. ¿Cuáles son esas actuaciones que puede realizar el fiscal del Ministerio Público dentro del proceso penal? Vamos a leer ahorita ese artículo 111. Constitución. No, 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Sí, alguien, por favor, pero que sea activo, son así, están como con sueño, ¿qué pasa? Capítulo 3 del Ministerio Público. Atribuciones del Ministerio Público. Artículo 111. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal. 1. Dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores o autoras y partícipes. 2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigación en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción. 3. Requerir,
de organismos públicos o privados altamente calificados la práctica de peritaje o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñan los órganos de Policía de Investigaciones Penales. 4. Formular la acusación y ampliarla cuando haya lugar y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente. 5. Ordenar el archivo de recaudos mediante resolución fundada cuando no existan elementos suficientes para proseguir la investigación. 6. Solicitar autorización al juez o jueza de control para prescindir del servicio de la acción penal. 7. Solicitar cuando corresponda el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado o imputada. 8. Imputar al autor o autora o partícipe del hecho punible. 9. Proponer la recusación contra los funcionarios o funcionarias judiciales. 10. Ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo disponga este Código y las demás leyes de la República. 11. Requerir del tribunal competente las medidas cautelares y de coerción personal que resulten pertinentes. 12. Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito. 13. Actuar en todos aquellos actos del proceso que según la ley requiera su presencia. 14. Ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en las causas que intervengan. 15. Velar por los intereses de la víctima en el proceso y ejercer su representación cuando se delegue o en caso de la inasistencia de esta al juicio. 16. Opinar en los procesos de extradición. 17. Solicitar y ejecutar exhortos, cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores. 18. Solicitar al tribunal competente declare la ausencia del evadido a dictar medidas definitivas de disposición sobre los bienes relacionados con el hecho punible, propiedad del mismo o de sus interpuestas personas. 19. La demás que le atribuya este código y otras leyes. Ok, entonces fíjense, el Ministerio Público, de conformidad con lo que acabamos de leer, tiene una amplia potestad para realizar cualquier tipo de actividad investigativa dentro del proceso. ¿Por qué? Porque es el titular de la acción penal, es quien dirige la investigación en los delitos de acción pública en nombre del Estado. Entonces, para que pueda darse inicio a una investigación, necesariamente el Ministerio Público tiene que ordenar aperturar esa investigación. Entonces se tiene que dictar un auto de apertura de la investigación con la cual se da inicio y se le dan ciertas prerrogativas al órgano auxiliar de investigación para que comience a investigar. En este sentido, voy a borrar esto, no sé si... En este sentido, cuando el Ministerio Público da inicio a una investigación, tiene que decirle o informarle a esos órganos de investigación, bueno, mira, a partir del día de hoy, por ejemplo, 19 de marzo del 2024, se va a dar inicio a la investigación en la causa tal. Bueno, por favor. Entonces sabemos nosotros que en Venezuela, como les había explicado en la primera clase, tenemos tres formas de iniciar la investigación. Una es de oficio, otra es por denuncia y otra es por querella. Estos son los únicos modos de proceder que existen dentro del proceso penal para dar inicio a la investigación. Cuando hablamos de la investigación de oficio, es cuando el Ministerio Público o el órgano auxiliar de investigación
tienen conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible de acción pública. Y en razón de ello, entonces comienza la investigación preliminar que debe realizar el órgano de investigación a los fines de determinar si efectivamente ese hecho punible se está cometiendo, quiénes son sus presuntos autores o partícipes, si hay alguna persona que tiene conocimiento de esos hechos, es decir, verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de ese hecho punible. Al igual que si es en el caso del Ministerio Público que tiene conocimiento de ello. Por las redes sociales generalmente ustedes se dan cuenta cuando el fiscal general señala desmantelada una banda o una organización estructurada de delincuencia organizada, o por ejemplo dice se aprendió al maltratador de animales. O sea, generalmente siempre se da inicio a la investigación, aun cuando nosotros no tenemos, como lo existía con el Código de Enjuiciamiento Criminal, la noticia criminis, que era cualquier noticia que aparecía en algún lugar y ya entonces se comenzaba a investigar. Si el Ministerio Público o el órgano auxiliar por cualquier vía tienen conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública, pueden entonces comenzar a actuar y a investigar. Por otro lado, tenemos que el segundo modo de proceder es la denuncia. En la denuncia, recordemos que esta puede ser interpuesta por cualquier persona, bien sea la persona afectada en sus derechos o cualquier ciudadano. O sea, no es indispensable que sea la propia víctima quien la interponga, sino que es un deber ciudadano interponer una denuncia cuando estamos en el conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible de acción pública. Supongamos que en el sector donde yo vivo estoy enterada de que, por ejemplo, a 3 casas donde yo vivo hay una persona secuestrada y nadie sabe, pero yo sí, porque yo he visto y he escuchado y es muy cercano. Entonces yo tengo la obligación de colocar la denuncia. Obviamente quizá no lo haga porque a la persona le da miedo ir a exponerse, porque sabemos que ahorita, bueno, es delicado con el tema de que a veces las personas que cometen los delitos viven cerca de nuestros familiares, tenemos pues temor obviamente por nuestras vidas o la vida de nuestros familiares o los seres queridos. Entonces generalmente la gente digamos que omite pues colocar una denuncia o le da temor por su vida o la vida de sus familiares y no lo hace. Pero en situaciones normales o en una circunstancia normal, generalmente siempre es importante colocar una denuncia cuando sabemos que hay afectación de un derecho de un particular o un derecho propio. Entonces, siempre que acudamos a colocar una denuncia, esa denuncia tiene ciertas formalidades o ciertos requisitos. ¿Cuáles serían esas formalidades? Que la denuncia puede ser interpuesta por escrito o de manera verbal. No es indispensable que sea de forma verbal, es decir, que yo acuda ante el organismo policial o ante el Ministerio Público y decir, vengo a interponer una denuncia contra el fulano de tal. También puedo hacerlo de forma escrita, o sea, yo puedo llevar un escrito colocando una denuncia y de las dos formas es admisible. Lo único que esa denuncia debe guardar ciertos requisitos, como por ejemplo, tiene que establecerse la fecha, quién coloca la denuncia, los hechos, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y finalmente refrendar la denuncia tanto por la persona que la está colocando como por el funcionario que la recibe. De igual manera, esa denuncia, a diferencia de otro modo de proceder, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ser interpuesta únicamente o ante el órgano policial o ante el Ministerio Público. No puede ser interpuesta ante ningún otro ente, sino ante esas dependencias. Vamos a leer el artículo 265 primero, que habla de la investigación del Ministerio Público. Pero rapidito ahí, o sea, que no que se van a quedar ahí lentos. Va a quedar el muchachito del suéter blanco con él. Artículo 265. Bueno, pídalo prestado, que yo tampoco tenía uno y lo pedí prestado. 265. Ajá. Artículo 265. El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho
tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autores y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Ok. Otra persona que lea el 266, que es la investigación de la policía. Artículo 266. Si la noticia es recibida por las autoridades de policía, estas lo comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y se practicarán las diligencias necesarias y urgentes. Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar, ubicar a los autores o autoras y demás partícipes del delito público y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Ahora la denuncia 267. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales. Las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentren fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela podrán presentarse ante una oficina de representación diplomática a los fines de formular su denuncia ante el Ministerio Público, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación. Forma y contenido, que es el artículo 268. ¿Cómo debe presentarse la denuncia? O sea, ¿qué características debe cumplir? Vamos a leerlo también. Artículo 268. Forma y contenido. La denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del o la denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto le constase a él o la denunciante. En el caso de la denuncia verbal, se levantará un acta en presencia de él o la denunciante, quien la firmará junto con el funcionario o funcionaria que la reciba. La denuncia escrita será firmada por él o la denunciante o por un apoderado o apoderada, con facultades para hacerlo. Si él o la denunciante no puede firmar, estampará sus huellas dactilares. Ok, entonces fíjense, la denuncia tiene otra característica y es que es obligatoria. Siempre que una persona, cualquier persona, tenga la información o conozca que se está cometiendo un hecho punible, tiene que denunciarlo. ¿Por qué? Porque es una obligación ciudadana. Cuando están obligados, pero de manera, digamos que estricta, cuando son particulares, es decir, cualquier ciudadano, cuando son funcionarios públicos y cuando son médicos. En el caso de los particulares, cualquier ciudadano, como ya lo dijimos. En el caso de los funcionarios públicos, porque es un deber que un funcionario que esté a cargo de una determinada entidad o institución y esté en conocimiento que hay delitos que se están cometiendo dentro del mismo, bien sea delitos de corrupción, de peculado, cualquier delito que guarde relación con los delitos de corrupción. Ajá, las chicas aquí que están hablando, aquel que se está durmiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando, pues? Venga acá, siéntese aquí, el de suéter negro. Allá. ¿No tomó café hoy? ¿No le gusta el café? Profesora, una preguntita. En todos estos cuerpos auxiliares de investigación penal que el Ministerio Público puede pedir asistencia a ellos, a la hora de un delito cometido y no ser uno de esta lista de cuerpos auxiliares de investigación, el Ministerio Público puede pedir a otra institución que no esté metida en esa lista y pueda acudir a ellos a la hora de o sea, tú dices que si el Ministerio Público puede ordenarle a cualquier institución que inicie una investigación. que no están en esa lista No, lo que pasa es que recuerda que cuando si es un órgano auxiliar de investigación y está establecido como órgano auxiliar, obviamente está en la obligación de hacerlo. Sin embargo, a través de las relaciones institucionales, si hay alguna institución que pueda prestar colaboración para ventilar cualquier hecho delictivo que se esté cometiendo, como por ejemplo dar información respecto a
situación irregular que está ocurriendo. Supongamos que es una institución bancaria, que ellos tienen adentro un cuerpo de seguridad interna. Entonces estas personas tienen la obligación de aportar todos los datos para colaborar con la investigación. O sea, no es más, es una obligación también de las instituciones prestar la colaboración cuando se está desarrollando una investigación, bien sea porque se lo ordena el Ministerio Público o porque se lo está ordenando un tribunal. Gracias. Ok, entonces estábamos hablando de lo que eran las obligaciones, ¿no? Decíamos que entre los particulares, los funcionarios y los médicos. En este caso, únicamente o con la excepción de que sean médicos que están de guardia en un hospital y llega, por ejemplo, una persona herida por impactos de bala. Entonces, en ese caso, cuando se presume la comisión de un hecho de acción pública, los médicos están en la obligación de denunciarlo. ¿Cuándo no están en la obligación de denunciar los médicos? Cuando son médicos de cabecera, es decir, que son los tratantes de una determinada enfermedad. En ese caso ellos tienen un secreto que pueden guardar como los abogados o como los sacerdotes. Estos tampoco están en la obligación de denunciar, a menos que sea que se esté cometiendo un delito que afecte intereses colectivos o difusos, como por ejemplo que estén colocando una bomba en una plaza. Entonces, en ese caso, ahí sí el abogado, el sacerdote que recibió el secreto de confesión, o el pastor, o el médico tratante, tiene la obligación de decir, mira, está ocurriendo un hecho, o se va a gestar un hecho punible, donde se va a ver afectado cierta cantidad de personas. Entonces, ahí sí. Pero de resto no, porque por ejemplo un abogado que venga y diga, no, mira, porque mi representado me dijo que sí fue el que cometió el homicidio. O sea, no se vería muy bien, ¿verdad? Porque se supone que ellos prestan un juramento para poder defender a esa persona. Claro, eso no quiere decir que el abogado va a obstaculizar la justicia. O sea, él tiene que litigar de buena fe, igual como lo hacen en las otras partes, como lo hace el fiscal del Ministerio Público. No, porque ya respondió. Ah, perfecto. Ok, entonces decimos que hay personas que están obligadas a colocar la denuncia y hay también otros que no están obligados, como los abogados, los ministros de cualquier culto, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tutores o padres adoptivos y además los médicos cuando son médicos de confianza. Existe la posibilidad que cuando una persona vaya y denuncie un hecho, si esta persona denuncia directamente a alguien, o sea, mira, yo vengo a denunciar que José Pérez me hurtó mi teléfono celular, que yo lo tenía en mi bolso. Y tengo como pruebas que ese día yo me encontraba en la universidad y pues estaba en la plaza y habían varios compañeros míos y me sacaron el teléfono del bolso y yo vi quién fue, no sé qué. Resulta que después de la investigación, una vez que ya se ha colocado esa denuncia, comienzan a investigar y se dan cuenta que no fue él, que no fue José Pérez el que se robó el teléfono o el que se lo hurtó, mejor dicho. Entonces, en ese caso, esta persona a quien denunciarlo tiene la posibilidad de acudir al órgano a colocar una contradenuncia, digámoslo de esa manera, es decir, puede denunciar a la persona que lo denunció para que se investigue el hecho de la difamación que le han colocado o de la injuria. Y en este caso, pues, puede entonces ser resarcido, digamos, en razón de esa imputación pública que se le efectuó. Entonces, todo el que denuncie de manera falsa o maliciosa puede tener consecuencias penales y administrativas y hasta civiles. Por otro lado tenemos que, fíjense, otro de los modos de proceder es la querella. Yo no sé si esto me lo dieron ahorita aquí arriba. ¿Ustedes tienen un programa? ¿Alguien tiene un programa? No lo trajeron. Tienen que traer el programa también. Necesito que traigan el programa porque es que este programa es el de aquí de la universidad y yo no sé cuál es el que está en terna colgado porque a mí me parece que esto es como más largo. ¿Es una evaluación? El programa. No,
siento que o este está muy corto. A ver si, este está al revés. No, porque el tema 1 está bien aquí. Exacto. Entonces, mire, tienen que tener mucho cuidado, ¿ves? Yo me di cuenta porque, claro, yo todo el tiempo leo esto, pero en este temario que dan aquí en la universidad no es el mismo que aparece, este lo bajaron, me imagino, de término, no es igual, porque aquí está procedimiento ordinario, aquí se inició el proceso. Profe, pero ¿en ternado aparece el temario? No. Yo creo que sí, porque la No, porque profesora el Miriam tema es el me dijo. sistema donde se coloca el plan de evaluación. Entonces, No, pero yo creo que sí, donde dice actas de profesores, lo que pasa es que creo que ustedes no tienen acceso a esa bueno, parte. Claro, es que Ajá. el tema 2 es la querella. Bueno, este está bien, y este está bien según mi apreciación, pero el que me dieron aquí en la universidad ahorita no. Y yo le dije a la muchacha, pero ella me dijo no. Yo creo que este está, ve, este tiene el tema 4, que es la víctima, y este no es el tema 4, este está unido al tema 2, que es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, no sé. Ok, fíjense. Cuando hablamos de la querella es una institución procesal que está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal como un modo de proceder. ¿Qué pasa con este modo de proceder? Que tiene unos requisitos que son taxativos y concurrentes. Para que pueda admitirse la querella, tiene que darse cumplimiento a estos requisitos, que están contenidos a partir del artículo 274 y siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en presencia de una querella? Porque la querella, a diferencia de la denuncia, tiene que ser interpuesta únicamente por escrito. No puede ser interpuesta de forma verbal. Tiene que ser por escrito y también se diferencia de la denuncia que ésta debe ser interpuesta ante un juez de control. No puede ser interpuesta ante un órgano auxiliar de investigación ni ante el Ministerio Público, tiene que ser ante un juez de control. En cuanto a la querella, también es importante señalar que el artículo 276 establece los requisitos taxativos y concurrentes con los que se debe cumplir. No todo el mundo puede interponer una querella, porque uno de los requisitos indispensables para poder interponerla es que la persona que es la propia afectada, o sea, no puede ser cualquier ciudadano, sino la propiamente afectada, bien sea una persona natural o jurídica, tiene que estar asistido por un abogado. Y el requisito fundamental para que ese abogado pueda actuar es que tenga un poder especial. Y ese poder especial tiene que ser otorgado a efectos de actuar en esa determinada causa. Entonces, ya les voy a escribir aquí cómo es el procedimiento de la querella. Creo que yo les había comentado ya lo del poder, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, que habló del poder. Mira, yo hablo muy rápido. Cuando ustedes tengan una duda, me preguntan. Me pueden preguntar sin problema. La querella solo la puede interponer la víctima, ¿no? Pero solamente en puede caso, ser la víctima. Y puede ser la víctima persona natural o jurídica. Puede ser también víctima directa o indirecta, así como Sí, nos exacto. Siempre que tenga la cualidad de víctima. Recordemos que a partir del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, vamos a buscarlo aquí, está el concepto de víctima. Víctima es todo aquel a quien se le hayan conculcado sus derechos, o la persona que se vea ofendida en sus derechos, bien sea sus derechos de propiedad, derecho a la libertad, derecho a la vida. Entonces las víctimas tienen un grado de prelación que está contenido en el artículo 121. Mira, o sea, hay varias cositas aquí que nosotros vamos a tener que conversar. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a dar clases en la noche, ya me había acostumbrado. Yo soy profesora de la mañana, pero en la noche son un poquito más adultos.
Y entonces, para mí me da como un poquito de choque el hecho de que la gente o se ría en plena clase, porque no estoy acostumbrada a eso, o sea, se supone que estamos estudiando. Yo no vengo aquí a echar chistes, o sea, vengo puedo echar un chistecito con ustedes o ser amiga de ustedes en el momento en que se puede. Pero cuando estamos viendo clases, que es algo muy serio, porque de esto va a depender el hecho de que ustedes el día de mañana sean buenos profesionales. El que quiera ser un buen profesional, el que quiera ser un mediocre, que lo sea, que es problema de él. Pero yo, o sea, eso no lo admito, primero porque yo soy yo soy brillante, y me disculpan mi poco, pero yo lo soy, y de verdad que pues yo estoy formando gente brillante. Y a mí me alegra ver, de repente, yo tengo alumnos, personas que fueron mis alumnos, que hoy en día son directores del Ministerio Público, fiscales nacionales, son jueces, son concejales, o sea, gente importante también. Entonces, son gente que venía a clases, que me escuchaba, que todavía mantenemos contacto, porque se hacen mis amigos al final. Pero yo esto no lo voy a aceptar, esa cosa de que la gente vaya, entre, salga, se ríe, eche un chiste, se duerma, esto no. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes todos tienen más de 18 años aquí. O sea, por lo menos a las personas que vinieron en la primera clase les pregunté la edad. Todos tenían más de 18 años. Sé que son todavía la mayoría gente joven, pero eso no quiere decir que sean personas que no estén pensando que, bueno, ya dentro de 2 semestres les toca graduarse. Entonces, asuman la situación con responsabilidad. Y me disculpan de verdad este regalito tan temprano, pero bueno, la cosa está como... Así que el que vaya a entrar a la clase se queda y ya. A menos que sea una cosa, una emergencia que le puede pasar a cualquiera que se tenga que ir en plena clase. De resto, bueno, por favor, si va a querer escuchar, escuche. Si quiere ir a dormir, bueno, puede irse al cafetín. Si quiere echar chistes con los amiguitos, váyanse también al cafetín. Pero no interrumpa de repente al otro que quiera escuchar la clase o que quiera aprender pues algo. Bueno, entonces estábamos conversando respecto a, que se me olvidó, La querella. A la querella. Decíamos que la querella es una institución que está establecida dentro del Código Orgánico Procesal Penal, que fue creada con la finalidad de que la víctima, la propia víctima, pudiera interponerla como un modo de proceder cuando ve afectados sus derechos. Y que la víctima puede ser una persona natural o jurídica, que en el artículo 120 está establecido lo que es el concepto de víctima. Y en el artículo 121 existe un grado de prelación para determinar a quién le correspondería interponer la querella según ese orden. Vamos a leer el artículo 120 y el 121, por favor. Artículo 120. La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los trámites en que debe intervenir. Ok. Artículo 121, otra persona que lo lea, por favor. Se considera víctima. 1. La persona directamente ofendida por el delito. 2. Él o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad, y al heredero o heredera en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido u ofendida. 3. Él o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad, cuando el delito sea cometido en perjuicio de una persona incapaz o de una persona menor de 18 años. 4. Los socios o socias, accionistas o miembros respecto de los delitos
que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. 5. Las asociaciones, fundaciones y otros entes en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se haya constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Si las víctimas fueran varias, deberán actuar por medio de una sola representación. Entonces, fíjense, el artículo 121 nos establece, como les decía, ese orden de prelación en que debe actuar la víctima. Primero, obviamente, la víctima directa, que es el propiamente ofendido. En caso de que esa persona no esté, porque, bueno, supongamos que estamos en presencia de un delito de homicidio, entonces las víctimas indirectas son los que podrían actuar. Hermanos, padres, hijos, o sea, ascendientes, descendientes o en línea colateral. De igual manera, en caso de las asociaciones o fundaciones, los socios o los representantes. Cuando son varias las víctimas, como es el caso de los delitos de masa, que son las estafas inmobiliarias, por ejemplo, entonces debe actuar esas víctimas asistidas por una persona. Para la representación de la víctima en las querellas o en cualquier caso que la víctima quiera estar representada dentro del proceso, tiene que ser por intermedio de un profesional del derecho. Este abogado tiene que tener un poder y ese poder tiene que cumplir con unas características de especialidad. A diferencia del proceso civil, el abogado en materia penal tiene que tener, pues, obviamente esa representación delegada a través de un poder especial en el cual se tiene que establecer la causa en la cual va a actuar, cuál es la amplitud de esos derechos que va a tener él como representante dentro de ese proceso. Es decir, colocar denuncias, asistir a la audiencia preliminar, asistir al juicio, elevar recursos, bien sea de apelación, de casación, interponer amparos. Todo eso tiene que colocarse dentro del poder para que se pueda entender que es un poder especial. Y no pueden ser más de 3 abogados por poder. Si hay más de 3 abogados, el poder es inválido o sencillamente no va a ser tomado en consideración. Uno de los derechos, o el primero de los derechos que establece el artículo 122 respecto a la víctima es presentar querella. Entonces, la víctima puede presentar querella desde el procedimiento o desde la fase preparatoria, perdón, del inicio del procedimiento, o adherirse a la acusación fiscal cuando ya estamos en la fase intermedia del proceso. Recordemos que la fase intermedia se inicia es con la audiencia preliminar. Entonces deseamos que la fase preparatoria tiene su inicio, por ejemplo, con la querella interpuesta. Puede ser a través de la investigación de oficio o por la denuncia. Pero supongamos que en este caso es por la querella. Y a través de la fase intermedia, que sería la segunda fase del proceso, en la audiencia preliminar, si la persona no se ha querellado desde el inicio del proceso, puede hacerlo en la audiencia preliminar, que se celebra conforme al artículo 309 del COP. En esta fase intermedia, es decir, el inicio de esa fase intermedia, la persona puede o presentar querella o adherirse a la acusación fiscal. Profesor, ¿qué efecto jurídico, o sea, cuál es la distinción entre presentar querella y adherirse a la acusación fiscal? Son dos cosas totalmente distintas. Te explico por qué. Como se me refiero a qué efecto jurídico trae una y otra. Ya te voy a explicar. Cuando tú presentas una querella, estás interponiendo prácticamente una acusación particular propia. Es decir, tienes que cumplir con todos los requisitos, vas a presentar un escrito cumpliendo con todos los requisitos que establece el artículo 308 del COP.
como si estuvieses presentando una acusación. Pero obviamente con las limitaciones de que como tú lo estás presentando como víctima, representado por alguien, en ese caso tú no vas a tener la oportunidad de que el Ministerio Público te diga, bueno, mira, te puedo practicar ciertas diligencias de carácter investigativo que son técnicas, como una inspección técnica, como practicar de repente un análisis a unas grabaciones de voz o una experticia que se pueda realizar, porque tú no tienes esa capacidad o no tienes esa atribución conferida, porque eres una víctima dentro del proceso. Entonces, ¿qué te permite en la querella presentar esa acusación particular en la audiencia preliminar? Ahora, si te adhieres a la querella, es diferente porque tú vas a presentar un escrito señalando, me adhiero a la acusación fiscal. Y el fiscal sí tiene la posibilidad de practicar todas esas diligencias de carácter investigativo que posteriormente obviamente van a ser convertidas en prueba. Profesor, la víctima puede tener para sí la representación fiscal y también puede tener la representación privada. O sea, sí, claro, porque les explico. El representante del Ministerio Público durante el proceso siempre va a ser parte de buena fe. Entonces, él va a representar al Estado en los delitos de acción pública. Obviamente, como parte de buena fe, tiene que asistir a la víctima en el caso de que la víctima no quiera comparecer a la audiencia. Pero también es parte de buena fe en favor de la persona que es el justiciable, de la persona que está siendo investigada. O sea, él, independientemente de que en ese momento esté representando al Estado para castigar un hecho punible y tiene que proteger a la víctima, también tiene que ser parte de buena fe para, en caso de que existan pruebas que beneficien a la persona que está siendo investigada, pueda presentarla. O sea, no es que se va a inclinar únicamente por el lado de la víctima, sino que si hay pruebas también que puedan refutar esos señalamientos que está haciendo la víctima en contra de esa persona, él tiene la obligación de presentar, porque es parte de buena fe. Gracias. Entonces, bien, decíamos pues que en la fase preparatoria se puede presentar la querella con todos los requisitos del artículo 276. Entonces, ¿cuál sería ese procedimiento de la querella? Presentada la querella ante el juez de control. Recuerden ustedes que la denuncia se presenta ante quién? Ante el Ministerio Público o ante el juez. Ajá, y la querella ante el juez de control. Entonces, presentada la denuncia, la querella ante el juez de control, se presenta es por escrito. ¿Cuál es la diferencia con la denuncia? Puede ser verbal. Que puede ser verbal. En este caso, es únicamente por escrito. En este escrito, tiene que darse cumplimiento al artículo 276. Vamos a leer el artículo 276. La compañera que acaba de llegar allá. Artículo 276. Sí. Ah, bueno, pídalo prestado. La querella contendrá, número 1, el nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia de él o la querellante y sus relaciones de parentesco con el querellado o querellada. Número 2, el nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado o querellada. Número 3, el delito que se le imputa y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración. Número 4, una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho. Los datos que permitan la ubicación de él o la querellante serán consignados por separado y tendrán carácter reservado para el imputado o imputada de su defensa. Ok, todo. Sí. Ok, entonces fíjense. Ese escrito tiene que contener los requisitos que acaba de leer la amiga ya, el artículo 276. Uno de los requisitos más importantes es que tiene que tener el poder especial. O
sea, no se les puede olvidar esto jamás. En materia penal, la representación es a través de un poder especial. Porque tengo entendido también que si el abogado asiste con la víctima ante el tribunal, lo puede juramentar y ya no sería necesario el poder. No, en materia de representación de la víctima no existe juramentación de abogado. Lo que podría en todo caso hacer la víctima, en caso de que no pueda acudir a una notaría a buscar un poder especial, es ir con el abogado y levantarse un poder acta, que es una figura que también está contenida en el Código de Procedimiento Civil. O sea, puede ser, pero tiene que ser un poder, o bien sea un poder de representación especial que se otorga en una notaría, o puede acudir con el abogado al tribunal y pedirle al secretario que se levante un poder acta. En este caso, recuerden que el secretario del tribunal en materia penal es como el gerente del tribunal, y él tiene las veces o hace las veces de un notario, porque él es el que certifica los actos, o sea, le da la publicidad al acto. En este caso, si una persona acude con su abogado y no lleva un poder especial, puede ir con el IPRE del abogado y la cédula de ambos y pedirle al secretario que se levante un poder acta. Se levanta una diligencia en el tribunal, el secretario manifiesta en esa diligencia que tiene a la vista el IPRE y las identificaciones de tanto del abogado como de la persona que le está dando la representación al abogado, y firman ellos. O sea, pero lo que pasa, la diferencia entre un poder especial con el poder acta es que en cuanto al poder acta en materia penal, ese poder le va a servir para actuar únicamente en esa causa. O sea, por ejemplo, si es en el asunto principal donde se está juramentando ese abogado a través del poder acta, entonces necesariamente va a actuar es ahí nada más. Ahora, si él tiene un poder de representación otorgado por una notaría, con ese poder ese abogado puede actuar en el asunto principal, puede actuar en una acción de amparo, puede actuar en un recurso extraordinario de casación, porque ese poder, hasta que no se lo revoquen, siempre va a ser así. Pero él no va a poder proponer una copia del poder acta ni en la acción de amparo ni en un recurso de casación, porque no se lo van a aceptar. Entonces le van a declarar inadmisible eso por falta de legitimidad. Siempre tiene que tener el original de su poder. Por eso generalmente no se recomienda el poder acta. Porque tengo dos preguntas. La primera, ¿todos los delitos de acción pública pueden ser querellados? Y la segunda, en todo, sí. En todo. Y la segunda, el poder, este poder tiene que ser mencionado en la... Tiene que ser, porque es uno de los requisitos indispensables. El hecho de que tenga que tener su poder especial de representación en cuanto a la querella. Si no, se lo van a declarar. Puede ser que el juez le dé 3 días a esa parte querellante para que subsane. Si es que, por ejemplo, él nota que hubo una omisión respecto a uno de los requisitos. O sea, yo escuché que usted dijo que el abogado no es necesario que se, o no se juramenta, sino que simplemente con No, el fíjate, cuando estamos hablando de imputados, el imputado, recuerden que es diferente a la víctima. ¿Cuáles son los sujetos procesales? El imputado, la víctima, el fiscal y el defensor. Esos son los sujetos procesales. No me vayan a decir en un examen que el juez también, porque no es así. ¿Por qué? Porque el juez, el secretario, el alguacil, ellos conforman el tribunal. Pero los sujetos procesales son quienes están dentro del proceso. Fiscal, imputado, víctima y el defensor. Estos son los sujetos procesales. O sea, los que guardan relación con el proceso. En el caso del imputado, para su representación, él requiere de una defensa, bien sea pública o privada. No puede ser que cualquier persona vaya a asistirlo, tiene que ser un defensor. Puede ser designado por el propio imputado. Si tiene la capacidad económica para sufragar los gastos de un abogado, él puede pedir que fulanito o fulanito lo represente. Puede tener hasta 3 abogados privados. En el caso de que él no tenga la capacidad económica para sufragar los gastos de un defensor privado, el Estado le proporciona un defensor público. Ese defensor público es el que lo va a asistir durante todo el proceso. Y va a ser un solo defensor público por el imputado. En el caso de las víctimas, no podemos hablar de defensor, hablamos de representación o apoderado judicial.
El apoderado judicial lo va a representar a él, pero él tiene que darle un poder especial al apoderado judicial para que lo pueda representar. La víctima propiamente puede actuar dentro del proceso únicamente para ser notificado de los actos. No es necesario que tenga un representante judicial, porque si él, por ejemplo, dice, yo no me quiero querellar, no me voy a adherir a la acusación fiscal, pero siempre se le tiene que respetar su carácter de víctima. Entonces siempre tiene que ser notificado de todos los actos que emanen del tribunal, de todas las decisiones que se dicten. ¿Por qué? Porque obviamente él tiene también ciertos derechos, como por ejemplo puede apelar de una sentencia absolutoria o de un sobreseimiento. Una pregunta: si yo como fiscal del Ministerio Público quiero intentar la acción civil por el hecho punible que se cometió respecto a la víctima, y la víctima no está de acuerdo con que yo notifique a la víctima, y la víctima no está de acuerdo con que yo interponga esta acción civil, ¿qué ocurre allí? ¿Lo puedo yo de oficio intentar aunque la víctima no esté de No, acuerdo? lo que pasa es que te explico. Recuerden que en materia penal se puede interponer acciones civiles, pero siempre que sea derivado de una sentencia condenatoria. Cuando resulte una persona condenada por un determinado hecho punible, el fiscal del Ministerio Público, y pues obviamente tiene que tener la anuencia de la víctima. Pero recuerden que el titular de la acción penal siempre va a ser el fiscal. Muy escasamente se puede interponer una acción civil, porque si la víctima no acude a las audiencias que se realizan posteriormente respecto a lo que es el tribunal, tiene que abrir un procedimiento como que si se tratara de una demanda civil, siguiendo las reglas del 340, luego se va por el CPC. En eso que hace el compañero, creo que son dos acciones civiles. Una que corresponde, la acción civil derivadas, la que va a intentar el fiscal del Ministerio Público es cuando sea contra el Estado. Creo que... Y la propia víctima decide si intenta o no su acción civil, ¿no? No, el Estado, te explico, conforme al artículo 26 de la Constitución, o sea, todo lo que sea el proceso penal, no hay ni costas procesales, ni el cargo del Estado, ni en contra de la persona a quien se le está, por ejemplo, que resulte absuelta. No puede intentar el Ministerio Público ninguna acción civil en contra del Estado, ni pues obviamente en contra de la persona que resulte absuelta tampoco, porque existe pues un principio de gratuidad de la justicia. ¿Qué puede hacer? La propia persona que resulte absuelta, por ejemplo, puede interponer una demanda en contra del Estado, pero ya sería por otras vías internacionales, no en los propios tribunales de la República. Ahora, la víctima, en este caso, sí podría interponer sus acciones en conjunto con el Ministerio Público. El Ministerio Público puede, dentro de la misma causa, solicitar siempre que una vez concluido el juicio, si hay una sentencia condenatoria, se realice de una vez todo lo concerniente, que eso generalmente es con delitos contra la propiedad. Se realice todo lo concerniente, debe consignar obviamente experticias contables y todo esto, para que se pueda ir a través de una demanda civil, pero la víctima tiene que estar necesariamente en coordinación con el Ministerio Público para que se pueda llegar a un buen término, porque si es citada y no comparece, entonces hay un desistimiento tácito de eso. Entonces siempre tiene, en materia penal siempre va a actuar de esa manera. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que en materia penal avancen estos procedimientos por demandas civiles. Generalmente, ahorita hay una jurisprudencia que te dice, bueno, mira, si no es una sentencia condenatoria propiamente dicha, donde se deba interponer ante el mismo juez que dictó la sentencia condenatoria, ese procedimiento civil tiene que ser intentada ante un tribunal por la cuantía en materia civil. Entonces tiene que irse la víctima por esa vía. Por eso es que además te permite el Código Orgánico Procesal Penal llegar a fórmulas de autocomposición procesal desde el principio de la investigación. O sea, te dice, mira, están los acuerdos reparatorios, está la suspensión condicional del proceso. O sea, hay formas en que la víctima pueda ser resarcida de esas acciones que, pues obviamente, si es un homicidio culposo o un delito contra la propiedad o lesiones culposas, puede la víctima solicitar ante el tribunal la reparación del daño a través de un acuerdo reparatorio, llegar a un acuerdo con ese propio imputado, porque casi nunca se dan esos procedimientos por demanda civil. Entonces, bueno.
Ok, entonces decíamos que en el caso de las víctimas puede el imputado puede designar un apoderado judicial, o puede, en todo caso, si él considera que no se va a adherir a la acusación ni tampoco se va a querellar, puede decir, bueno, mira, yo voy a asistir solo, únicamente con el fiscal del Ministerio Público, y ya lo que sí necesito es que me notifiquen de todos los actos. Ahora, si la víctima manifiesta su deseo de presentar una acusación en contra de la persona o adherirse a la acusación del Ministerio Público, sí requiere de un abogado, cuya característica es la presentación del poder especial. Ok, entonces decíamos que una vez que es presentada la querella, tiene el juez 3 días para decidir sobre su admisión. Revisa la querella y si a la querella le falta alguno de los requisitos que están contenidos en el artículo 276, ordena subsanar y tiene 3 días el querellante para subsanar ese escrito e interponerlo nuevamente ante el juez. Una vez que lo interpone nuevamente, si ya se dio cumplimiento al artículo 276, entonces sí ahí el juez admite la querella, en caso de que se haya subsanado correctamente. Una vez que admite la querella, tiene que notificar al fiscal del Ministerio Público para que designe un fiscal en esa materia. Por ejemplo, si estamos hablando de un delito contra la propiedad, va a designar el fiscal superior a un fiscal en delitos comunes. Si es un delito contra la corrupción, entonces va a designar un fiscal de materia contra la corrupción, y así sucesivamente. Entonces, una vez que es designado el fiscal del Ministerio Público, el fiscal va a tener un lapso de 6 meses para investigar. Puede darse el caso que, al igual que en la denuncia, el fiscal considere que los hechos no revisten carácter penal o que no se puede identificar plenamente a quien cometió el delito. Entonces, en ese caso, el fiscal puede desestimar la denuncia o la querella. Si desestima la denuncia o la querella, dentro de los 30 días siguientes que la reciba, el juez tiene que decidir acerca de esa desestimación. Ahora, si el juez dice, mira, a mí me parece que si hay un hecho punible, lo manda nuevamente a la Fiscalía Superior para que la Fiscalía Superior ordene que se continúe con la investigación a través de otro fiscal diferente. Puede darse el caso que el fiscal superior esté de acuerdo con lo que dice su fiscal y dice, bueno, no, mira, si esto sí hay que desestimarlo, y lo devuelvan al tribunal. Recuerda que el titular de la acción penal siempre va a ser el fiscal. El juez lo que va a hacer es un árbitro dentro de esa investigación. O sea, no tiene un poder amplio para investigar, a menos que sea por conducto del control judicial. El control judicial está contenido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y establece la posibilidad de que el juez aplique las garantías constitucionales, y que en todo caso, si el defensor o el propio imputado solicitan diligencias con carácter investigativas, pueda el fiscal entonces, a través de ese requerimiento que hace el juez, investigar. O sea, es como una excepción que establece la ley para que el juez interfiera o intervenga en la investigación por conducto del control judicial. Recordemos que la defensa y el propio imputado pueden solicitarle al fiscal la práctica de diligencias con carácter exculpatorio. Esa práctica de diligencias con carácter exculpatorio están contenidas en el artículo 287. Vamos a leerlo. Proposición de diligencias. Artículo 287. El imputado o imputada, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y su representante podrán solicitar a él o la fiscal práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos de ulteriormente corresponda. Ok,
Ok, entonces, si un imputado o su defensa piden al Ministerio Público prácticas de diligencias con caracteres culpatorias y el fiscal no las practica o sencillamente no se pronuncia respecto a la práctica de estas diligencias, puede la defensa o el imputado acudir al tribunal y a través de un escrito que se le denomina control judicial, solicitarle al juez que intervenga y le inste al fiscal a practicar esas diligencias. El juez generalmente convoca una audiencia, que es una audiencia muy corta y privada entre las partes, para que el fiscal lleve el expediente y verificar qué ha hecho él. Y si efectivamente no le ha dado respuesta al defensor y al imputado, como parte de buena fe está en la obligación de practicar esas diligencias. ¿Podría ser un ejemplo práctico de una diligencia exculpatoria por lo menos? O sea, ¿qué debería contener? Yo como imputado, Ajá. le ofreció al Ministerio Público, ¿cuál podría ser una diligencia? No, solamente decirle, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal, en mi condición de imputado, en la causa asignada bajo el número tal, seguida ante el tribunal tal, solicito se practiquen o tenga bien practicar las siguientes diligencias. Tomar declaración de los testigos fulanito y fulanito, los cuales residen en tal lugar. Practicar inspección técnica al lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, cuya dirección es tal. Claro, cada práctica de diligencia tiene que establecer la utilidad, necesidad y pertinencia. Recuerden, no sé si ustedes vieron esto el semestre pasado, recuerden que las pruebas cumplen con ciertos requisitos. La utilidad, la necesidad y pertinencia conforme a los artículos 180, 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando la prueba reúne esos requisitos es admisible. El fiscal, al momento de la proposición de esas diligencias, tiene que verificar si efectivamente esas diligencias cumplen con esos requisitos de utilidad, de necesidad y de pertinencia, porque supongamos que el imputado o su defensa le solicitan al fiscal práctica de experticia a un cuchillo marca tal cosa, pero resulta que el homicidio ocurrió fue con un arma de fuego y no con un cuchillo. ¿Es útil, es pertinente o es necesaria esa prueba? No. Entonces, por eso el fiscal va a analizar esas diligencias a ver si reúnen esos requisitos y en todo caso practicarla. El fiscal no está en la obligación de practicar todas las diligencias. Es más, ni siquiera está en la obligación de practicar una. Lo que sí está en la obligación el fiscal es de responder esa solicitud y decirle por qué las va a practicar o por qué no las va a practicar. ¿Por qué? Porque recuerden que conforme al artículo 51 de la Constitución existe un derecho de petición y el derecho de petición tiene que ser respondido. O sea, tanto los tribunales como cualquier órgano de administración de justicia tiene que responder esa petición que se te está elevando como integrante del sistema de justicia. Ok. Entonces decíamos pues que en el caso de esas diligencias con carácter investigativo van a ser practicadas durante el lapso de esa investigación que se abre a partir de lo que es la presentación de la querella como modo de proceder. La querella, o a través de la querella, no se van a solicitar ni medidas cautelares, ni prohibiciones de enajenar y grabar, nada de eso. La querella es únicamente una forma de dar inicio a la investigación. Y el juez así se va a pronunciar únicamente respecto a si se admite o no se admite la querella y mandarlo al fiscal en todo caso para que inicie su investigación. Eso de decretar medidas cautelares o prohibiciones o medidas innominadas no está contenido dentro de eso, porque tanto la investigación de oficio, la denuncia o la querella solamente son modos de proceder, de dar inicio a la investigación. ¿Me expliqué con esto? Sí. ¿Qué duda tienen por ahí? Ahora, tengo una duda, por ejemplo, Ajá. cuando aquí en el primer requisito se establece que debe establecer las relaciones de parentesco entre el querellante y el querellado, es decir, o sea, si son vecinos, amigos... No, fíjate, eso se refiere a que debe manifestarse si son familia, porque recordemos que en el Código Penal hay algunos tipos penales que establecen que la inimputabilidad del denunciado en caso de que exista un vínculo familiar con la persona que lo denuncia. Esas son normas que son muy, digamos que arcaicas, porque recuerden que nosotros tenemos un Código Penal muy viejo, un Código Penal que data de 1860 y es una copia fiel y exacta
del código de Sanardello, el código italiano. Entonces, la mayoría de los tipos penales o de las, digamos, sí, de esas subsunciones que se hicieron de los hechos en el derecho por el legislador en esa época, están, digamos, consideradas como tipos penales que no eran aplicables generalmente por el espacio geográfico, por nuestra cultura, pero más, hay unos tipos penales que creo que les había conversado en la primera clase, donde se decía que en el caso de abuso sexual, si el que abusaba consentía casarse con la víctima, entonces se le perdonaba el delito. O sea, imagínense ustedes esa barbaridad. Profe, como son diligencias de carácter exculpatorio, después que el juez admita o ordene hacer la diligencia y que la diligencia dependa de un órgano auxiliar o de la fiscalía en este caso, el proceso se suspende o algo, en caso de que no respondan o... No, recuerden que, fíjense, si no llega la respuesta de la diligencia. No, miren, recuerden que nosotros, aparte de tener estos tres modos de proceder, que son la investigación de oficio, la denuncia o la querella, tenemos también dos formas en que la persona puede ser aprendida, que es a través de lo que contiene el artículo 44 en su número primero, es decir, por una orden judicial de aprehensión o por la flagrancia. La flagrancia, a su vez, está contenida en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene tres formas. Estas tres formas de flagrancia, yo más adelante les voy a explicar con detenimiento todo esto, pero es para que tengan una idea. Estas tres formas es cuando la persona es sorprendida en el momento cometiendo el delito, cuando es aprendida a pocos metros del lugar donde se cometió el delito con armas o instrumentos que lo relacionan o lo vinculan al hecho, o cuando es aprendida porque se vio perseguida por el clamor público, la víctima o por la policía. Son esas tres formas de flagrancia. ¿Qué pasa? Si una persona es aprendida en flagrancia cometiendo un delito grave y es privada de libertad, el Ministerio Público va a tener únicamente 45 días para presentar un acto conclusivo en contra de esa persona. Es decir, el tiempo es muy corto. Entonces, en razón de ello, no se podría suspender ningún proceso en base a que una persona que esté privada de libertad y el lapso para que precluya esa investigación es de 45 días, no se podría suspender el proceso porque estaríamos dejando a esa persona en un estado de indefensión. Si hay alguna actividad probatoria que se ordene durante la investigación y que no se pueda obtener el resultado dentro de la investigación antes de que concluyan esos 45 días, la jurisprudencia ha, digamos que resuelto ese problema. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público puede dejar constancia que en fecha tal ordenó la práctica de una experticia al laboratorio criminalístico tal y que se tiene el número de la experticia y la persona que la practicó, más no se tiene el resultado. Entonces, a través de la jurisprudencia o lo que ha resuelto el Tribunal Supremo es que esa experticia puede ser consignada en el Tribunal de Juicio, porque ya fue promovida y el juez la admitió por ser útil, por ser necesario, por ser pertinente. Pero no se puede suspender nada, niña. ¿Qué otra cosa por ahí? ¿Tienes otra duda? Más o menos cómo sería la estructura de una querella para tener una idea. Ajá, eso lo vamos a ver porque ustedes me tienen que traer la querella escrita. Entonces ya yo les voy a decir. Ustedes acaban de leer ahorita, o leyó por allá la compañera, el contenido del artículo 276, ¿verdad? Para que puedan ustedes realizar la querella, tienen que cumplir con todos esos requisitos. Pero eso no es otra cosa que un escrito con la fecha, la identificación dirigida al tribunal, porque recuerden que la querella se interpone ante el tribunal de control, no se interpone ante la fiscalía ni ante ningún otro órgano, sino ante el juez de control. ¿Cuál es la diferencia entre una querella y una acusación privada? A ver, ¿quién la sabe? ¿La diferencia? Sí. Que la querella se introduce en el tribunal de control y la acusación en juicio. La querella es por delitos de acción pública. Muchas veces la gente se equivoca. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar lo que son delitos de acción pública y delitos de acción privada. Como la querella es por delitos de acción pública, se interpone ante un tribunal de control.
Cuando es una acusación privada, se interpone ante un tribunal de juicio porque es delitos de acciones privadas. Recuerden que de acción de instancia de parte. Recuerden que el Código Penal tiene delitos de acción pública y de acción privada. En el caso de los delitos de acción privada, no se requiere de investigación fiscal, sino que con los elementos que aporta la propia víctima es que se va a llevar a cabo todo el procedimiento y se interpone directamente ante el tribunal de juicio. Pero eso le va a corresponder verlo ya el semestre que viene. En el caso de la querella, va a cumplir con todos los requisitos del 276. Tiene que colocar la fecha, a quién va dirigido, que en este caso es el juez de control. Y bueno, comienzan a hacer la narración. Por ejemplo, yo, fulanita de tal, Lady Azuaje, representada en este acto por el abogado fulanito de tal, según lo que consta en poder otorgado ante la notaría tal, en fecha tal, procedo a presentar formalmente querella en contra del ciudadano fulano de tal. Quien se encuentra tiene que narrar todos los datos, tanto de identificación del querellante como los datos de identificación del querellado. Y entonces comienzan a narrar los hechos. O sea, en fecha tal, yo le di unas acciones de mi empresa al ciudadano fulano de tal con la finalidad de que hiciéramos un patrimonio. Este ciudadano se apropió de todas mis acciones, hay una apropiación indebida calificada, por ejemplo. Se apropió de todas mis acciones y tengo como elementos de convicción el acta constitutiva de la empresa, las acciones o el dinero que fue transferido de mi cuenta personal a la cuenta de la empresa. Todos los documentos son consignados, entonces marcado con la letra A, tienen que consignar obviamente todas las pruebas y tienen que señalar la utilidad y la necesidad y la pertinencia de cada elemento de prueba. Entonces, una vez que señalan todos los requisitos del 276, en ese escrito, el juez lo revisa y el juez va a determinar si efectivamente cumple o no con esos requisitos, para que pueda darse todo el procedimiento que les acabo de explicar. Igual, bueno, queda de parte de ustedes, como me tienen que traer una querella, creo que la semana que viene, ¿no? La otra arriba, a ver, la semana que viene vamos a ver lo que son órganos de investigación policial, que es el trabajito que tenían que traer hoy. ¿Lo trajeron? Sí. Ok, ¿hicieron ya la lista? Profesora, pero la semana que viene creo que no es caso por Semana Santa, tengo entendido. Es la próxima. Es la próxima. No lo voy a hacer venir en semana. Ay, mamá, gracias. Bueno, tráiganme la lista de los trabajos y la de la asistencia. Les voy a recordar a las personas que llegan tarde. A mí no me importa si ustedes llegan tarde o no, porque realmente yo estoy aquí desde temprano. El tema es que yo les voy a dar un consejo que no me han pedido, y a veces es de mala educación dar consejos que a uno no le han pedido. Pero ustedes tienen que llegar temprano para que escuchen su clase. ¿Por qué? Porque a mí me gusta preguntar en los exámenes las cosas que doy. Si ustedes no las escuchan, muy difícilmente se las van a aprender o las van a entender. A lo mejor se las aprenden, pero ¿cómo les van a entender? Yo puedo leer un libro y puede ser que no me lo aprenda de letra, pero ¿cómo lo aplico más adelante? A mí lo que me importa es que ustedes sean buenos abogados. Que no me los consiga yo después en el palacio y como se mucho, pues uno mismo. Que vaya. Gracias por la advertencia. Ajá, ¿ya lista? ¿La pasaron ya? La lista, por favor. ¿Está pasando todavía? ¿De quién es? Que me lo presta. ¿Cuántos son? Ah, mire, me tienen que traer también los grupos ya conformados.
semana que viene me los trae. O sea, tenemos que conformar grupos aproximadamente. ¿Quién no vino a la primera clase? Son varios. Bueno, les explico. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de entrar a Alterna, donde está el plan de evaluación. Ahí nosotros tenemos, creo que 4 o 5 evaluaciones. Una de ellas es el trabajo que había que entregar el día de hoy respecto a los órganos de policía de investigación. Otro de los trabajos es la querella, que la van a entregar dentro de 2 semanas. Otro de las evaluaciones es una evaluación escrita, que es cuando ya culminemos los 5 primeros temas. Esta es la de la asistencia. No, la del trabajo. Okay. Ya lo voy a ir llamando uno a uno para que me lo vayan a entregar. Otro es una evaluación, un taller que vamos a hacer. Y finalmente, un simulacro de una audiencia preliminar. Para ese taller y el simulacro de la audiencia preliminar necesitamos conformar grupos de 7 personas. Entonces, la semana que viene, bueno, cuando volvamos a tener clases, porque la semana que viene creo que es Semana Santa, necesito que me traigan ya los grupos conformados. Ustedes se unen al que mejor le caiga, como ustedes quieran. O al que ustedes vean más inteligente. Ya me junta con este para ver si pasa. Ajá, Olivero Saraí. Envíamelo. La Montevani. Albornoz Luz. Albornoz Díaz Rubén. Manchego Franklin. Jorman Zambrano. José Blanco. Hurtado Miguel. Esto se no sé qué dice aquí. Dani Contreras. ¿Dani? Contreras. Ah, Contreras. Ajá. Molina. Molina. Lumelis. Es muy chiquito. Ah, sí. León Leandro. Yo sé. Gutiérrez Moy Antonio. Quintana José. Revilla. Revilla José. No, porque no me acuerdo. Revilla. ¿Tú eres hijo del comisario? ¿No? Pinto Michael. Hernández Silvana. Tú eres García Gabriel. Y pero no trajiste el trabajo. Entonces, ¿cómo te notas en el trabajo, niño? Hernández Silvana. Quirón Josmar. Ajá, ponle ahí número 30. Mucha gente no se lo puso. Gabriela López. No puso la cédula, Gabriela. Niña. Morales Rubén. ¿Y por qué se anotó Morales? Me confundí. Blanco Nanzunes. ¿Qué dice aquí? Nanzunes.
Vázquez Mildred, Bastidas María, Niño Manuel, Niño Rodríguez Pérez, Rodríguez Pérez Jesús, Caicedo Leroy o Leirón, Delgado Ruth, Delgado Ruth, Luis Laimes, Carlos Torres, ¿qué es esto, mi amor? Ah, ok, gracias. Ajá, Carlos Torres. ¿Quién tiene la lista de la asistencia? Bueno, pues. Pero no te notaste que